Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 3:17 de la tarde desde la ciudad de Caracas. Me encuentro en compañía de Pablo Quintero, analista político, también integrante del equipo de LOG Consultores, con quien estaremos analizando toda esta situación luego de lo que ha sido noticia durante los últimos días, la salida de Leopoldo López de Venezuela. Hoy ofreció una rueda de prensa desde Madrid, haciendo referencia en 3 puntos que, según López, ha venido articulando con el presidente encargado Juan Guaidó: promover e impulsar una elección justa y verificable, hacer que los responsables de los crímenes de lesa humanidad puedan ser sometidos a la justicia internacional y también dedicarse a buscar todos los mecanismos que garanticen una ayuda humanitaria y económica para solventar la crisis que atraviesa Venezuela. Sin embargo, muchas han sido las críticas en relación a la salida del dirigente político, también integrante del Partido Voluntad Popular, y que hoy en día pone también en juego y en criterio de los venezolanos esta salida a poco de celebrarse la consulta popular planteada por la presidencia encargada de Juan Guaidó. Pablo, para que nos comentes tu punto de vista como analista político, ¿cómo cala esta decisión hoy en día de Leopoldo López dentro de la oposición, dentro de la sociedad venezolana que buscaba un respaldo en la administración de Juan Guaidó frente a las políticas del régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué tanto viene a afectar esto la participación ciudadana en la consulta popular prevista por la Asamblea Nacional? Bueno, entender en primer lugar que la mayoría de los venezolanos todavía no tienen claro cuál va a ser el mecanismo de la consulta popular. No se sabe qué es la consulta popular. Tú le preguntas hoy en día a una persona en la calle qué es la consulta popular y no recuerda realmente cuál fue la última declaración sobre ese tema. La salida de Leopoldo López, hay que decirlo de forma muy responsable, no fue una huida ni una fuga, fue un producto de una negociación política entre diversos actores, sectores de la diplomacia española, gobierno nacional y sectores de la oposición, y en este caso obviamente Leopoldo López. Su salida significa un golpe nuevamente para la oposición, porque de cara a la consulta del 6 de diciembre o a lo que se llame consulta, la oposición entra en un nuevo panorama de incertidumbre. Recordemos que Leopoldo López es un actor político importante, está al mismo nivel de Capriles, al mismo nivel de Henry Ramos, es decir, es un actor político coordinador de Voluntad Popular, pero más allá de eso, coordinador de las primeras protestas y movilizaciones del año 2014. Entonces, la oposición vuelve al mismo escenario de incertidumbre. ¿Qué va a pasar el 6 de diciembre? ¿Van a llamar a la abstención? ¿Van a llamar a una movilización masiva? ¿Con cuáles recursos? ¿Cuál es la dirigencia que queda en Venezuela capaz de motorizar un cambio hoy en este momento, o por lo menos a mediano plazo? Y lo más importante, realmente, ¿cuál es el poder que tiene la oposición para generar un cambio político a lo interno en Venezuela? No desde el exilio, no por Twitter, no por las redes sociales, sino en conjunto con los ciudadanos, generando algún tipo de movilización política o algún tipo de estrategia que permita a los venezolanos ver luces para por lo menos el año 2021, saber que puede haber un cambio de gobierno o una transición política. Pero sin duda, la salida de Leopoldo López o la fuga, la negociación, como algunas lo llaman, yo creo que hay que en realidad ponerle la lupa y cuestionar realmente cuál es el liderazgo de la oposición, si está en la capacidad de generar cambios al interno o si se va a quedar todavía en la pelea y en la exigencia y las quejas por Twitter. Durante la rueda de prensa que fue presentada hace pocos minutos a través de la señal de BPI TV, Leopoldo López no dio detalles de su salida de Venezuela, esto con el propósito de proteger a quienes ayudaron a que hoy en día se encuentre en Madrid. Sin embargo, hacía una referencia a que la oposición debe entender el tema de la unidad para poder salir del régimen de Nicolás Maduro. Con todas estas diatribas, con todos estos lazos entre los dirigentes políticos que se han venido deshaciendo, bien sea porque se tengan que ir al exilio, bien sea porque tienen que irse de un partido político por no compartir la misma línea, ¿cómo queda hoy en día el venezolano? ¿En manos de quién? A pesar de que sea Maduro el que se siente hoy en día en Miraflores. Bueno, los venezolanos están en manos de Dios y en manos de José Gregorio Hernández. Los venezolanos hoy en día no sienten o no perciben una oposición organizada, no perciben una oposición que le hable con la verdad. Yo creo que es importante que la dirigencia se empiece a cuestionar su capacidad de poder a lo interno, su capacidad de negociación, su capacidad de movilización, su capacidad de levantar la credibilidad, porque lamentablemente los venezolanos hoy en día no te piensan en liderazgo político. Es una falsa creencia pensar que la gente está pensando en Leopoldo López, en Capriles. No, la gente está pensando en alimentación, en servicios públicos, en comida, en las clases de los muchachos, en el mercado. Es decir, la gente está
sumergida en su propia dinámica de supervivencia. Entonces, yo creo que eso es importante. Lo otro, la oposición que queda en Venezuela. ¿Cuál es la oposición que está en la capacidad hoy en día de ejercer un liderazgo responsable? ¿Cuántos diputados hay disponibles? La mayoría están en el exilio. Una oposición totalmente fragmentada, una oposición dividida entre los que quieren una salida militar o que proponen abiertamente una salida militar, o una posición que está dispuesta a poner sobre el tapete los temas más importantes de hoy en día para darle solución. Una posición que está incluso en la disposición de dialogar y de negociar y de entablar como estrategia el voto, que es importante. Ahora bien, Leopoldo López, ¿le importa seriamente a los venezolanos? Leopoldo López sigue siendo una figura importante para los venezolanos, lo pongo en duda. Hoy en día el venezolano está cansado de la política por muchas razones. Se prometió y no se cumplió. Se prometió una salida y terminaron otros saliendo. Se prometió una transición política, no se ha dado por ahora. Se han prometido elecciones libres, no se ha dado. Se prometió un cese de usurpación, hoy en día el cese de usurpación no es posible. Entonces yo creo que esto hay que analizarlo, hay que hacer un balance general de las cosas buenas y malas, de los logros de la oposición, pero también hay que llamar a la reflexión si realmente estamos en la capacidad de generar un cambio desde Venezuela, y repito, no por Twitter o por redes sociales. ¿Qué puede lograr Leopoldo López estando en Madrid en cuanto a acciones contra la administración de Nicolás Maduro? Bueno, es un actor político, repito, importante, más no indispensable para generar un cambio en Venezuela. Pudiera fortalecer la opinión pública internacional para que se ponga un poco más al frente de los casos, en el caso venezolano, pudiera incluso establecer nuevas alianzas con otros estados, pudiera de alguna manera articular a la oposición en el exterior, pero habría que medirlo en el transcurso de los próximos días. Él hablaba de que no hay un planteamiento de que pueda existir un gobierno interino en el exilio, sin embargo, habló o hizo referencia a la posibilidad de que Juan Guaidó también pueda entregarse luego para también cumplir con algunos pasos y lograr la independencia de Venezuela, o digamos, la independencia entre comillas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo quedaría esto para el sector de la oposición? ¿Quién quedaría al frente? ¿Quién pudiera estar asumiendo esas riendas de la oposición de darse algo tan concreto como que llegue el mismo presidente encargado, Juan Guaidó, y se entregue a la administración de Nicolás Maduro tal como lo hizo en su tiempo Leopoldo López? Bueno, realmente yo creo que el venezolano está cansado de promesas heroicas. Los destinos de Venezuela no dependen de si Juan Guaidó se entrega o de si Leopoldo sale. Yo creo que es momento de una organización política entre todos los sectores, los partidos políticos, los gremios, la sociedad organizada, la sociedad golpeada por una crisis sistemática, una crisis de los servicios públicos. Yo creo que es momento de la sindéresis, más allá de las grandes declaraciones que pueda dar Guaidó o Leopoldo desde el exterior. Repito, la política en Venezuela se resuelve desde lo interno. Es importante aprovechar el respaldo internacional. Pero hace poco vimos que Pedro Sánchez se reunió con el mismo Leopoldo López y prácticamente dijo que la salida o la solución en Venezuela debe darse de forma pacífica. También recordemos lo siguiente, Leopoldo López se reúne con Pedro Sánchez, pero en la gira que hizo con Juan Guaidó no se reunió con Juan Guaidó. Entonces hay elementos, hay unas matices muy interesantes que hay que darle análisis, y ese análisis debe ser objetivo, debe ser enmarcado en las declaraciones de la comunidad internacional que en muchas ocasiones ha descartado una intervención militar en Venezuela. ¿Qué quedan para los opositores que están dentro del país de cara a lo que será este proceso electoral planteado por la administración de Nicolás Maduro, y ellos aún sin dar a conocer una fecha para la consulta popular? Bueno, en primer lugar, el proceso electoral lo plantea la Constitución, no lo plantea el Ejecutivo. Lo otro que también es importante es que la consulta popular es caer más en lo mismo. Los venezolanos en el 2017 se les consultó realmente cuál es la ruta y qué debe hacer la oposición. Hoy en día, año 2020, finalizando prácticamente un año difícil también por la pandemia, le vuelves a consultar a los venezolanos qué es lo que quieren, y realmente no creo que estén en la disposición de asistir, más atendiendo una pandemia. Entonces yo creo que sí es importante que se tome en consideración este tipo de análisis. Yo creo que la pandemia ha frenado un poco el accionar político de la oposición, y otra de las cosas también importantes dentro de todo esto es que cuál es la capacidad real de la oposición que queda en Venezuela de ejercer o de cambiarle la vida a los venezolanos. ¿Está la oposición preparada realmente para el año que viene, para los nuevos desafíos? Yo creo que es momento de hablarle con la verdad a los venezolanos y de organizarse al interno con los partidos políticos.
Bien, muchas gracias. A esta hora, 3:26 de la tarde, conversábamos con el analista político Pablo Quintero, también representante de LOG Consultores. En este análisis, luego de la salida de Venezuela y la llegada a Madrid del dirigente político de oposición, Leopoldo López, también, ¿cuál es la situación que hoy en día presenta la oposición dentro de Venezuela y cuáles son las próximas acciones que deberían también ejecutar dirigentes políticos y representantes de partidos que hacen frente a la administración de Nicolás Maduro de cara a lo que será este proceso electoral pautado para el 6 de diciembre? Parte de la información que estará siendo ampliada en la emisión central de noticias BPI TV, reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Gabriel Patiño.